Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Elías? Si tu nombre es Elías o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de Elías el profeta. ¿Sabes qué quiere decir Elías? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes acerca de todos los milagros que Dios le permitió hacer? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Para conocer bien al profeta Elías, te recomiendo que cuando tengas oportunidad leas las Sagradas Escrituras. La Biblia que tú tengas en casa en el Antiguo Testamento, en los libros de Primera de los Reyes en adelante. Esto es hace muchísimos años antes de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí solo te voy a dar un pequeño resumen. Y te quiero decir la pregunta número 1. ¿Qué significa Elías? ¿Qué significa tu nombre? Para contestarte la pregunta número 1, bueno, pues muy fácil. Elías significa Dios es Yahvé. Así es que si tu nombre es Elías, ya sabes, estás haciendo una aclaración. Dios es Yahvé. Y es que recordemos que en el Antiguo Testamento se habla de muchos dioses, pero aquí solo vamos a recalcar al Dios verdadero. Y de eso se encargaría Elías. Elías vivió en Israel en el tiempo del rey Acab. El rey Acab era una persona pues de temperamento muy débil. Estaba casado con una extranjera, pagana y además malvada, llamada Jezabel. Esta reina es la más malvada que se ha recordado en la historia, porque hizo algo perverso a los ojos de Dios. Y es que mandó matar a todos los sacerdotes y los profetas de Dios. ¿Pero quieres saber por qué? Jezabel era una persona perversa, porque ella quería que todos los súbditos del rey pues adoraran a otros dioses, así como lo hacía ella. Y el rey se lo permitía, porque tenía un carácter muy débil. Y por eso fue que mandó asesinar a todos los sacerdotes y también los profetas de Dios. Y esto no fue nada agradable ante los ojos de Yahvé. Sin embargo, no pudo con ese cometido, porque se salvaron 100 personas, dentro de ellas Elías. Elías tuvo que salir huyendo, porque tuvo que salir directamente a su ciudad de origen, que era al otro lado del Jordán. De los otros 100 que sobrevivieron, pues sobrevivieron gracias a que se fueron a esconder a cuevas en las montañas. Y allí el que les ayudó mucho fue precisamente el mayordomo del rey, llamado Abdías. Y es que Abdías iba y en los momentos más difíciles es el que les llevaba de comer, los alimentaba. Cuando Jezabel pensaba que ya había logrado su cometido, estaba totalmente equivocada, porque es cuando de repente aparece nuevamente Elías. Ahora sí que viene a dar guerra, batalla contra el mal. Y lo primero que hizo fue presentarse ante el rey y le fue a dar una noticia que le dijo Yahvé. ¿Quieres saber de qué se trata? Se aparece Elías en el reinado de Acab y le viene a decir que por 3 años iba a haber puro verano,
¿Qué quiere decir esto? Que no iba a llover nada y las calores iban a ser tremendas. Esto era un castigo por alejarse de la religión verdadera, del Dios Todopoderoso. Y esto lo pagaría muy caro el rey. Y ahora con esto vamos a empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Cuáles son esos milagros que Dios le permitió? Bueno, cuando él da esta noticia al rey, claro que ellos no estuvieron nada a gusto, sobre todo Jezabel. Entonces Elías tuvo que salir huyendo otra vez y se fue a refugiar a las cuevas. Pero aquí es donde viene el milagro. ¿Quién lo alimentaba? Porque Elías solo tenía una fuente de agua que estaba allí enseguida donde él estaba escondido. Pues las aves. Resulta que los cuervos iban en la mañana y le dejaban pan. Iban en la tarde y le dejaban carne. Y así estuvo mucho tiempo hasta que esta fuente de agua se secó. Y es una señal de que Dios le decía que tenía que avanzar, que saliera de ahí y se fuera a otro lugar. Y así lo hizo. Elías se fue a Sarepta y ahí es donde encontró a una viuda que lo ayudó. Imagínense ver a este hombre de Dios que se cree que él también vestía una pieza como de camello y también un cinturón, igual como después lo haría Juan el Bautista. Pues esta viuda le ayudó. ¿Quieres saber cómo? Elías se encuentra a esta viuda porque estaba recogiendo leña para hacer su fuego. Y Elías le dice: por favor, mujer, ¿me puedes dar un poco de agua y un pan? Pero esta viuda muy afligidamente le dice: solo tengo muy poca harina y un poco de aceite en una vasija. Y lo único que tengo es eso para comer para mi hijo y para mí. Yo estoy recogiendo leña para hacer un pan y después moriremos. Pero Elías le dijo: si tú me haces primero lo que yo te digo, te voy a decir que nunca se va a acabar el aceite de tu jarrita ni tampoco la harina. Y ella confió en Elías, le hizo caso. Así es que fue, le preparó un pan, se lo trajo, le trajo agua, él comió. ¿Y qué creen? Era cierto, la harina nunca se acababa, siempre tenía más y más harina y también tenía aceite. Y así sobrevivieron el tiempo que todavía faltaba hasta que llegaran las lluvias. Esta viuda estaba tan agradecida que ella le ayudaba en lo que podía a Elías. Pero hubo una ocasión en que el niño, su hijo, su único hijo, murió y además era viuda. Se iba a quedar totalmente sola. Y ella estaba muy triste porque su hijo, lo que le había pasado. Y entonces empezó a reprocharle por qué le pasaban tantas cosas malas a ella. Y entonces Elías lo que hizo fue algo muy importante. Se puso a orar y a pedirle a Dios por este niño. ¿Y qué creen? El niño volvió a la vida. Este es el primer caso que habla la Biblia de una resurrección. Claro que la mujer, muy conmovida y muy agradecida por lo que acababa de ser con su hijo, por este gran milagro, le dijo: no cabe duda que tú eres un hombre de Dios. Pasado el tiempo y todavía no llovía. Así es que Elías desafió a ese grupo de sacerdotes paganos que creían en los Baales. Pero se los voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando, del libro de la vida de los santos, y este es el número 3. Elías hizo que el rey reuniera a todo el pueblo de Israel junto al monte Carmelo. ¿Recuerdan? Hace unos días celebramos a la Virgen del Carmen. Y también a los 450 profetas del falso Baal. Y estando todos ahí reunidos, le hizo este desafío:
Vamos a poner 2 altares. En el uno estarán los sacerdotes de Baal y en el otro estaré yo en el nombre de Yahvé. Y ellos invocarán a Baal para que envíe fuego del cielo y queme sus ofrendas. Y yo invocaré a Yahvé. Y el que responda, ese será el verdadero Dios. Primero empezaron los Baales. Y entonces empezaron a hacer ahí sus ceremonias y todo eso. Y nada que llegaba el fuego. Y les recomiendo que leen esta parte en las Sagradas Escrituras porque hasta es graciosa. En el momento en que Elías se burla de ellos y le dicen, pues yo creo que su Dios no los escucha, yo creo que está dormido o a lo mejor no está, y cosas por el estilo. Cuando ellos ya se cansaron y estaban agotados, dijo, entonces ahora voy yo. Y le dijo a una gente que estaba por ahí que le ayudara y que pusiera agua, que inundara de agua ese altar con el sacrificio. ¿Para qué el agua? Pues lógico, si vas a poner lumbre, con agua no enciende. Pero esta era una prueba más contundente de que Dios Yahvé es el único y el verdadero. Entonces lo inundó de agua y de repente empezó a orar a Dios y a pedirle y a hacer sus oraciones y de repente que cae fuego del cielo y consumió totalmente aquel sacrificio. Y así todo Israel se dio cuenta que Yahvé es el único y verdadero Dios. Esto fue muy bueno para todo el pueblo de Israel, para todo aquel que se arrepintiera y regresara a la religión sagrada. Pero no era muy bueno para Elías, porque resulta que Jezabel se volvió a molestar con él y lo mandó a asesinar. ¿Y quieres saber lo que pasó? El pobre Elías tuvo que volver a huir y esta vez se fue al desierto. Y ahí estaba ya tan cansado y diciendo que ya no podía más, cuando de repente un ángel le lleva un jarro y también le lleva un pan. Y le dice, Elías, bebe, come. Porque él ya no quería saber nada, porque siempre andaba huyendo de esta mujer. Pero Dios lo protegió porque todavía su misión no había acabado. Dios le dijo a Elías que tenía otra vez que regresar a Israel, porque tenía que buscar a su sucesor. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Eliseo. Te invito a que veas el video de Eliseo, también lo tenemos en nuestra lista y te lo voy a dejar al final de este video. Pero bueno, continuamos con Elías. Entonces hizo lo que le dijo Dios, que de alguna manera escogió a Eliseo para que fuera su sucesor. Sin embargo, Jezabel continuaba con sus maldades, porque resulta que al rey le gustaba mucho un terreno que estaba ahí a un lado de sus terrenos. Y le dijo al dueño que si se lo vendía. Y el dueño le dijo que no, porque era una herencia de su papá. Las herencias pues no se pueden vender y tampoco cuando son como algo muy emocional, porque se lo había dejado su padre y él no quería deshacerse de esas tierras. Entonces el rey pues se puso triste porque pues ya saben, está acostumbrado a tener lo que quiere. Jezabel vio muy triste al rey y le preguntó que qué le pasaba, por qué estaba tan triste. Y él le comentó que él quería una finca que estaba por ahí a un lado. Y había hablado con el dueño para que se la vendiera, pero no quiso, porque era una herencia de su papá y le tenía mucho cariño. Entonces la reina no le dijo nada. ¿Pero qué creen que hizo? Porque era malvada. Mandó asesinar al dueño de la finca y ya cuando murió le dijo, ahora sí mi rey, ten, estas tierras son tuyas. De repente Elías apareció y le dijo al rey que por haber tomado esa finca de una manera equivocada, pues Dios había dicho que todos sus hijos varones iban a morir asesinados y que Jezabel, su esposa,
iba a ser comida para perros. Y entonces el rey pues se asustó mucho y empezó a hacer oración, penitencia y trató de reivindicar su camino. Dios vio que en realidad él quería cambiar. Y entonces lo único que le pudo conceder es que pasaría esto después de que él muriera. No le permitió ver tal cosa. Y así fue. Cuando muere el rey, viene su sucesor, matan a todos sus hijos y a Jezabel, ella es aventada desde una ventana de lo alto. Entonces cae al suelo y los perros la devoran. Así se cumpliría la palabra de Dios. Y ahora vamos a contestarte a la pregunta número 3. ¿Cómo murió Elías? ¿Cómo murió este gran profeta? Para contestarte a la pregunta número 3, ¿cómo murió el profeta Elías? Pues déjame decirte que aquí hay una noticia sorprendente. Porque en realidad Elías no murió, sino que Dios mandó un carro, como un carro de fuego por entre las nubes, y este carro se llevó a Elías vivo ante su presencia. Imagínate qué grado de santidad tenía este hombre, que Dios se lo llevó así en cuerpo y alma. Y esto te lo recomiendo también leerlo directamente de las Escrituras. Pero cuando él iba elevándose al cielo en ese carro de fuego que Dios mandó por él, dejó caer su manto. Y eso era una señal de que el siguiente profeta era Eliseo. ¿Qué te pareció la historia de Elías? Fascinante, fascinante. Es sorprendente las primicias que tiene esta historia, porque era la primera vez que había resucitado a una persona. Era la primera vez que se vio a un hombre elevarse al cielo en cuerpo y alma. Así es que si tu nombre es Elías, en realidad siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo profeta allá en el cielo, amadísimo por Dios, porque se lo llevó en cuerpo y alma. Y tú llevas su nombre. Además, que significa Dios es Yahvé. Recuerda, es una afirmación. Dios es Yahvé. Y así debemos de darle esa importancia al nombre. Y yo te agradezco de todo corazón que me hayas seguido durante toda esta transmisión y te pido que por favor me sigas para seguir estudiando la vida de los santos, porque los santos son amigos de nuestro Señor Jesús y nosotros queremos ser sus amigos. Yo me despido diciéndote que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.